Escucha bien esta frase. Dios no creó a los seres humanos, ni a la tierra, ni a los universos. Los conspiradores lo hicieron. No lo digo yo, lo dice este documento que analiza toda la estructura de nuestra realidad. Si crees que eres libre, que tienes un alma inmortal y que al morir vas a ir a un lugar mejor, lamento decirte que podrías estar cayendo en la trampa más antigua de la historia. Nos han enseñado a buscar la luz, a perseguir el karma y a evolucionar espiritualmente, pero ¿y si te dijera que la reencarnación no es una escuela, sino una granja de reciclaje? Según el texto, el sistema de control, vivimos atrapados dentro de una realidad virtual llamada dodecaedro universal. Todo lo que ves, incluso tu propio cuerpo y mente, son instrucciones artificiales diseñadas por una élite interdimensional, los Anunnaki, para mantener a tu verdadera conciencia dormida y generando energía. Hoy vamos a desmantelar este sistema pieza por pieza. Vamos a ver por qué el complejo Dios, Espíritu, Alma es un programa de software instalado en ti para controlarte. La verdad sobre Anu, el rey Anunnaki que quiso jugar a ser Dios. Y lo más importante, por qué la geometría llamada sagrada es en realidad el código de barras de nuestra prisión. Este video va a desafiar todo lo que crees sobre la muerte y la espiritualidad. Te pido que dejes tu creencia en la puerta y abras tu mente. Si estás listo para ver lo que hay detrás del velo, empecemos. El sistema de control. El sistema de conciencia de la mente está separado en tres mecanismos funcionales primarios: el inconsciente o la mente genética, el subconsciente y el consciente. Estos tres componentes se entremezclan para formar lo que la mayoría de la gente denomina conciencia. El sistema de conciencia de la mente es el más opaco y deformado velo que media entre la humanidad y su verdadero ser, distorsionando su autoexpresión en el interior de los dominios que llamamos realidad. El inconsciente, la mente genética, es el depósito de toda la humanidad. El subconsciente es el depósito del linaje familiar y la mente consciente es el depósito del individuo. Sin embargo, y esto es muy importante de entender, los patrones fundamentales del pensamiento vienen principalmente de las estructuras de conciencia del subconsciente y de la mente genética. De este modo, aunque el individuo se cree a sí mismo un individuo único, separado y singular, en realidad no lo es. A ti mismo te puedes conceptualizar como una copia de la familia humana plegada dentro de una copia de tus padres y linajes, colocada dentro de una expresión individualizada. Tú. El tú es un sistema de conciencia particularizado dentro de una expresión, pero sus raíces están completamente sembradas en el suelo de la humanidad y del linaje de los padres. Todo eso es descargado dentro del incipiente feto antes del nacimiento. Esa es precisamente la razón por la que después de miles de generaciones continuamos en los mismos patrones de avaricia, separación y autodestrucción. La imagen en el espejo es retocada con mejor ropa y con máscaras más sofisticadas, pero debajo la imagen conserva los mismos sentimientos, los mismos pensamientos y la misma conducta. La trama social y cultural, vía el entretenimiento y los sistemas educativos, conspiran para conducir al individuo durante sus días de desarrollo, de entre los 3 a los 14 años de edad, activando los programas y los subsistemas del sistema de conciencia de la mente para asegurar que el individuo sea adecuadamente preparado para ajustarse a la Matrix, a la realidad de su tiempo y lugar. Incluso aquellos que no son conformistas, que a sí mismos se imaginan fuera de la caja, están bien en el interior del perímetro del sistema.
El dinero es el objetivo primordial de la élite porque éste impregna poder a aquellos que lo poseen. El dinero toma muchas formas, incluyendo los valores de metales preciosos y el petróleo, la tierra y los bienes raíces, minerales y los productos y servicios. El dinero es el Dios de la élite y sus bancos son las instituciones religiosas en las que ellos pueden adorar a su Dios. La élite corporativa, la élite gobernante, la élite oculta y la élite bancaria constituyen los controladores del poder monetario. Aquellos en posiciones de poder, especialmente dentro del sector bancario, harán cualquier cosa posible para hacer más rigurosos sus controles sobre el dinero y manipular a la familia humana para que ellos sirvan a su agenda. Muchos se preguntan si existe un plan divino en la creación y cuál es este. El deseo de conocer el significado de la vida ha obsesionado a la humanidad a lo largo de los siglos y ha levantado muchas especulaciones acerca de lo desconocido. Muchos han buscado respuestas en los lugares equivocados. Algunos han hecho las preguntas correctas, solo para después desviarse y perderse. Algunas religiones dicen tener las respuestas y una visión de todos los misterios del cosmos. Pero esto es delirante. No hay ciencia, ley, doctrina o filosofía que tenga plena penetración en el gran misterio y sus efectos sobre la vida biológica y espiritual. Algunas escuelas de pensamiento tienen una idea de los secretos del cosmos, del tiempo, del espacio y otros aspectos de la vida, pero estos son solo rudimentarios. Lo poco que se ha montado carece de cohesión y es tan incoherente y corrompido que la resultante mezcla de lo absurdo hace poco más que asustar o engañar a los buscadores. La búsqueda de respuestas ha partido en gran parte de la premisa de que Dios creó la tierra y todo lo que contiene, que Dios existe, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso y Dios está en todas partes y en todas las cosas. La premisa fundamental es defectuosa. Por consiguiente, todos los caminos se tuercen. Dios no creó a los seres humanos, la tierra ni los universos, el dodecaedro o la realidad virtual. Los conspiradores lo hicieron. Dios creó las conciencias que los conspiradores han atrapado, abusado y encarcelado en su mundo insano. Los conspiradores se disfrazan de Dios y han afirmado las cualidades de bondad, perfección, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia por sí mismo. La creencia en esto último ha desconcertado a todos los buscadores sinceros. Como el dolor y el sufrimiento en el mundo no puede ser racionalmente aceptado si Dios es bueno, por lo tanto, buscaron más y más profundo, arrastrándose a través de trampas ilusorias establecidas por los conspiradores para ocultar el hecho de que son fraudes y suplantadores. La fuente se menciona a menudo, pero hay que preguntar, ¿cuál es la fuente? Se le ha llamado por muchos nombres, tales como el inmanifestado, la fuente, todo lo que es, el uno, Wakantanga, la gran mente, el gran espíritu, el logos, lo cósmico, los informa, el uno, el atemporal, lo infinito. La fuente es el hogar original de la luz. De la fuente, de lo no manifestado, crece la raíz de la creación. Siguiendo con la analogía de un árbol, darse cuenta de que esto es necesariamente una explicación simplificada de algo que las mentes físicas tienen una gran dificultad en su comprensión. Considera que el tronco de la creación da luz a una sola rama, la rama de la luz. De la rama de la luz apareció un brote, el brote de la oscuridad, que fue cultivada por los conspiradores que se volvieron contra Dios. El brote de la oscuridad no fue creado en un principio malo, es de hecho una cesión de la creación que salió mal.
Si la rama de la oscuridad se separa del árbol de la creación, se marchitaría y moriría en caso de separación de la fuente. Si la rama de la luz se separa de la fuente, también se marchitaría y moriría. Muchos seres erróneamente perciben la rama de la luz como lo último. Esto no es creación, es la expresión de la fuente, y la expresión no puede existir sin el alimento de la fuente. La rama de la luz finalmente se entrelazó con el brote de la oscuridad, quedando ésta aferrada a la rama de la luz para su sustento y apoyo. Debido a esta mezcla, es difícil discernir si un ser recae en la rama de la luz o en el brote de la oscuridad. Todos los seres tienen que remontarse a la raíz o tronco de la creación para descubrir de dónde provienen. Cuanto más cerca del tronco, más fácil es discernir. Pero a medida que la rama y el brote crecen y se expresan con mayor amplitud, la imbricación de la luz y la oscuridad hace más difícil de identificar a los seres individuales. El mal se derivó de los experimentos de los conspiradores con las formas de pensamiento, la mente y la materia. Ellos no se corrigieron a sí mismos, ni aceptaron la corrección divina, sino que prosperaron resistiendo y desafiando la energía correctiva. El mal es la expresión de los conspiradores. Estos llegaron a ser tan ilusos y arrogantes que se vieron a sí mismos como los creadores y su creación como lo único. Se olvidaron de que sin la fuente no habría nada. Los conspiradores crearon la ilusión de que son la fuente. Esta ilusión es tan real que se han engañado a sí mismos y creen que es verdad. Los conspiradores escogieron su propio brillo y las ilusiones sobre la fuente, y es este brillo ilusorio el que atrae y engaña a la mayoría de los seres atrapados en ella. No es la fuente, sino su expresión, la que ha sido dañada. La fuente, el inmanifestado, es todo lo que hay permanente y permanece incorrupto. Nada es autosostenible que se manifieste de la fuente. Solo la fuente es eterna y perpetua. Por lo tanto, la afirmación de que la luz es autosostenible claramente no es exacta. Una implicación simple es que la luz de la creación ha sido considerada buena por el no manifestado, y siempre y cuando la luz tiende a la pureza, es autosuficiente, y al perseguir la pureza, ella misma se conecta automáticamente a la fuente. El inmanifestado siempre será lo que es, lo inmanifestado. No se personaliza en la forma que los humanos comprenden y perciben que sea. Algunas conciencias conservan destellos de recuerdos del verdadero hogar, donde todo es amor, paz, armonía y alegría, y donde el sufrimiento, el dolor y el mal no existen. Es el modelo de donde se originaron. Las personas no son conscientes que los conspiradores han simulado la luz de la creación. Las conciencias eternas surgen de la rama de la luz que es la manifestación de la fuente, o Dios. Pero, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios es la manifestación de su conciencia. El propósito de la existencia no es más ni menos que evolucionar hacia la conciencia de Dios. Ese es el propósito de la existencia de las verdaderas conciencias, la evolución mediante la experimentación y la creación hacia la manifestación de la conciencia de Dios. La luz, más allá de la luz, es el lugar donde nuestros seres verdaderos inicialmente residían en la creación pura. Todo es uno con la verdadera creación divina. Aquí es donde reside el verdadero espíritu. Aquí es donde todo es amor, todo es luz. El reino de la luz, tal como lo conocemos, es un reino de muchos colores. Hay una energía que es la luz pura, que va más allá de la luz tal como la conocemos. Esta es la luz más allá de la luz, es la luz pura. La pura luz es donde toda verdadera creación se funde en uno. Se trata de la creación pura,
que nunca se ha contaminado. La luz pura es donde todo es de una voz, una vibración, un amor y poder único. Este poder, no contaminado por la corrupción, es el verdadero poder divino. En la luz, más allá de la luz, no hay distinción. Aquí es donde uno puede realmente decir que todos los seres son iguales. Aquí es donde toda la creación es la expresión divina. Aquí está el que todo lo sabe. Todo es belleza pura y puro placer. Es imposible que la mente física pueda comprender lo que está más allá de la comprensión física. Por lo tanto, la luz más allá de la luz es indescriptible. Lo no manifestado existe solo y exclusivamente en la creación pura de la verdadera luz. Aquí se encuentra el home último de toda la creación verdadera. En la luz, más allá de la luz, no hay muerte ni explotación. La luz, más allá de la luz, es la verdadera fuerza que sostiene e impregna toda la creación, la verdadera creación. Es un momento maravilloso estar en la presencia de la luz. Todo está más allá de las palabras. El amor es la expresión de la verdadera luz. El verdadero amor nace de la luz más allá de la luz. Sin el abrazo de la luz, más allá de la luz, no habría expresión de belleza, ni de amor, ni de verdad, ni de alegría, ni de paz, de dicha o pureza. Esa es la luz verdadera, que lo abarca todo. La luz más allá de la luz es de expresión perfecta de la creación verdadera. Es por debajo de la luz verdadera donde se ha producido la contaminación. Es aquí donde la verdadera felicidad, pureza, amor y belleza moran. No hay separación, no hay barreras, no hay peligros, no hay sufrimiento. Todo es realmente uno. La mente física no puede comprender este estado perfecto del ser. La luz, más allá de la luz, no puede ser alterada. Aquí es donde todas las cosas realmente se pueden hacer de nuevo. Hemos comentado que esta falsa creación es una copia burda de la verdadera creación. En la verdadera creación es donde realmente se hacen realidad las expresiones de todos somos uno y el concepto de la verdadera unidad. Somos uno porque somos conciencias divinas en el camino de evolucionar hacia la conciencia manifestada del Creador. Ese es el plan divino original. La expresión manifestada de la fuente en la rama de la luz permite experimentar y crear con libre albedrío utilizando la energía de la fuente. Una de dichas experimentaciones fue la que se derivó en el que hemos denominado como brote de la oscuridad. La creación es un proceso continuo. Es solo en la realidad virtual de los conspiradores que el tiempo existe. La creación es intemporal. Todo este universo, de hecho, todo el dodecaedro equivale a un enorme fraude ilusorio. Es una realidad virtual dentro de otras realidades virtuales. Lo siguiente dará una explicación simplificada de cómo el dodecaedro universal nació. Hubo varios autores de ello, que he llamado conspiradores. Los conspiradores jugaron con ilusiones hasta que ellos desarrollaron las enormes mentes que trabajan como ordenadores sumamente sofisticados. Estas mentes pueden autorreplicarse y lo han hecho. De estas mentes apareció un interminable flujo de pensamientos y patrones geométricos. Estas mentes, pensamientos y patrones geométricos no pertenecen a la creación de Dios, son aberraciones desviadas. Sus creadores conspiraron para producir material muy denso, amalgamando y pegando sus formas de pensamiento y tuvieron éxito. Se acordonó toda su creación en el dodecaedro universal. Los conspiradores utilizaron la geometría para organizar las formas de pensamiento en la materia. La geometría esotérica es realmente un lenguaje utilizado para describir la interacción y las expresiones de forma. No hay nada sagrado acerca de la geometría. En el mundo físico, donde hay espacio, tiempo y materia, la geometría se convierte en ordinaria y casi sin sentido, aunque algunos han tratado de hacer sentido de ella. Debido a la oscuridad, la geometría no es un lenguaje eficaz en la dimensión física.
A menudo, los sonidos y los símbolos se han sustituido por la geometría para producir un lenguaje significativo para la expresión y la comunicación. A partir de los diseños geométricos llegaron los patrones y repeticiones de patrones que formaron ilusiones fascinantes, como las ilusiones de movimiento, espacio, distancia y tiempo. La gente en la Tierra está en clara desventaja al tratar de resolver los misterios de la vida. Deben confiar en la información que se comunica en una forma relativamente incorrupta. Pero la experiencia demuestra que la información está dañada por la transcripción, la traducción, la interpretación y así sucesivamente. Y por supuesto, parte de la corrupción es intencional. Los conspiradores invisibles tienen muchos agentes que les prestan servicio en la Tierra y los agentes están distorsionando continuamente el conocimiento de la verdad para mantener al pueblo en la ignorancia. Por lo tanto, las personas que están tratando de resolver los misterios son normalmente impedidas por tener que trabajar con datos dañados e incompletos. Cuando se mira dentro de los átomos para ver cómo se construyen, se pueden ver la repetición de patrones geométricos. Dentro de estos patrones geométricos se encuentran las formas de pensamiento que vienen de las mentes computarizadas que los conspiradores construyeron para producir ilusiones. Estas formas de pensamiento se agrupan en pequeñas espirales, con la concentración principal de ellas en la formación de los centros de las espirales. Las diminutas espirales giran sin cesar, lo que crea la ilusión de que las formas de pensamiento son pseudomateriales. Una vez que las formas de pensamiento se establecieron en perpetuo movimiento, las ilusiones de repetición comenzaron. De esas ilusiones vino la apariencia de solidez y todo en los mundos físico y astral. El mundo entero material es una realidad virtual basada sobre y mantenido por ilusiones. Cuando el movimiento ilusorio cese, todas las ilusiones en la realidad virtual desaparecerán y todo lo que temporalmente permanecerá será las formas de pensamiento totalmente expuestas, las mentes que las generaron y los creadores del dodecaedro universal, los conspiradores. Muchas de las cosas en este mundo operan de la misma manera que en los niveles no vistos. La frase, como es arriba, es abajo, implica muchas cosas. Los patrones utilizados en los reinos sutiles se replican en todo el mundo físico. Mimetismo y copia impregnan toda la existencia. Los conspiradores hicieron los modelos originales y todo se filtra hacia abajo, cada vez menos sofisticado e identificable con cada reproducción. Como se mencionó anteriormente, los conspiradores crearon lo que equivale a extremadamente sofisticadas mentes que son computadoras para llevar a cabo y que repliquen los pensamientos y deseos de los conspiradores. Estas mentes están programadas para responder a sus comandos y solo sus comandos. Las mentes comenzaron a hacer el trabajo de los conspiradores y construyeron los universos del dodecaedro según el diseño de los conspiradores. Sin embargo, según los programas ilusorios se hicieron cada vez más complicados y reales, los conspiradores quedaron intensamente obsesionados y engañados con su propia programación, de forma que ellos mismos se convirtieron en víctimas de su propia creación ilusoria. En cierto modo, están perdidos en su propio mundo ilusorio. Los conspiradores han perdido el contacto con su propia realidad virtual, que está fuera de su control. Las mentes mantienen todas las cosas funcionando ya que estaban programadas para hacerlo, pero en ocasiones tienen un mal funcionamiento. Cuando estas averías se produjeron antes en el proceso creativo, los conspiradores fueron capaces de solucionar los problemas. Pero ahora es tan complejo que los conspiradores no tienen otra alternativa que dejar que las mentes se autocorrijan. Los conspiradores han reiniciado los programas que se ejecutan en las mentes muchas veces, pero ya no pueden hacerlo. Su situación es como alguien que ha perdido su contraseña y está totalmente bloqueado del sistema. Ellos no pueden entrar a modificar los programas que ya están ejecutándose. Todo dentro de la realidad virtual se ejecuta en bucles de programación. Las cosas simplemente se ejecutan hasta que llegan a su conclusión, momento en el que solo repiten. Vivimos en un mundo de 2 dimensiones que los ojos humanos perciben como un reino de 3 dimensiones.
La mayoría de los seres humanos poseen percepción de profundidad a través de los receptores estereoscópicos cromáticos que impresionan a sus cerebros como percepción de 3D. A pesar de que es aclamado como un órgano maravilloso con capacidades fantásticas, el cerebro humano distorsiona enormemente la verdad. Un aspecto significativo de la función de este mundo 2D es el engaño, y el cerebro facilita la aceptación de las ilusiones y engaños. El tejido de la ilusión 3D está fallando. La base de la ilusión 3D son inmensas matrices de pequeñas formas geométricas de 2D que se mantienen juntas por un tipo de construcción o amalgama que las une. Los cuadrados son las formas principales para muchas de las matrices. Mantas de pequeños cuadrados se echan sobre nuestros ojos y engañan a los humanos en la creencia de que hay profundidad en este mundo. En términos simples, la amalgama que sostiene a los cuadrados juntos está, en algunos casos, desintegrándose. Como no hay amalgama, algunas telas se volverán como una especie de pulpa. Cuando la amalgama provoca despulpado, el menor contacto puede hacer que la tela se desmorone. Cuando falla la amalgama, manchas de luz escapan de la tela, que electrifican la atmósfera. Este proceso se está desarrollando ahora. Algunos son sensibles a este tipo de sucesos que no se ven. Cuanto más se deteriora la amalgama, más la ilusión 3D disminuirá. Los cuerpos humanos han sufrido muchos cambios de diseño para adaptarse al medio ambiente, la cultura y la época. Esto no es diferente a las mejoras en el diseño de un coche. Los conspiradores han rediseñado todo el planeta y sus habitantes muchas veces. De suma importancia para ellos es el mantenimiento de sus ilusiones. Necesitan a las conciencias para ejecutar las ilusiones, que son como el combustible que nunca se agota. Sus conciencias artificiales creadas no pueden proporcionar energía para la realidad virtual. Hemos comentado en anteriores ocasiones que los Anunnaki fueron creados por las mentes que controlan esta realidad virtual como gestores de este universo. Dichos gestores adquirieron un gran conocimiento del funcionamiento de esta realidad virtual y acabaron por revelarse al arquitecto. Quisieron ser dioses creadores. Anu, el rey de los Anunnaki, obligó a los seres interdimensionales a encarnarse en instrumentos humanos. Esta encarnación fue un gran experimento y el sistema de conciencia de la mente estuvo en el núcleo de ese proyecto. Anu se dio cuenta de que la única manera para esclavizar a los seres era envainarlos en un sistema mental que reduciría su capacidad para expresar su verdadera naturaleza y, por el contrario, expresar los programas incrustados dentro del sistema. Uno de esos programas que componen el instrumento humano es el complejo Dios Espíritu Alma, o por sus siglas CDEA. Este es uno de los elementos que ancla la separación. ¿Por qué el CDEA es el ancla de la separación? Tenemos dos senderos, la religión y la espiritualidad, cada una siendo lados diferentes de la misma moneda, y esta moneda es el CDEA. Ahora bien, Anu, siendo la entidad inteligente y astuta que es, sabía que los humanos evolucionarían, y en esta evolución ellos podían comenzar a recordar que ellos son verdaderas conciencias. El instrumento humano no es simplemente el cuerpo físico, sino que incluye las emociones y el sistema de conciencia de la mente. Y este instrumento humano está compartimentado de tal forma que aunque el cuerpo físico muera, continúa existiendo un cuerpo dimensional superior o revestimiento que está basado en el cuerpo físico que lleva. Algunos se refieren a este como el alma, otros se refieren a este como el cuerpo astral. Pero se trata simplemente de un revestimiento para que la conciencia verdadera opere en su interior y ésta siga siendo sujeta del sistema y de la mayoría de su programación. De este modo, incluso después de la muerte, el ser o esencia no está libre de las influencias del sistema de conciencias de la mente o de los programas del instrumento humano. El instrumento humano fue encajado con el sistema de conciencia de la mente y los verdaderos seres fueron colocados dentro de este como la fuerza de vida que impulsaría al instrumento humano. Un aspecto del CDEA
fue el programa que nosotros llamamos el miedo a la muerte, el miedo a la separación y el miedo a la no existencia. Fue este temor tan poderosamente sentido por los humanos lo que dio lugar al supuesto de un Dios separado, desde el cual un espíritu separado llenó el universo y desde el cual todos fuimos creados en separación, ya sea que uno llegue a Dios mediante la religión o la espiritualidad, no importa. Es el mismo efecto de apaciguar el temor de muerte dentro del individuo, justamente como el programa lo especifica. De hecho, Anu, el rey de los Anunnaki, se posicionó a sí mismo para ser Dios en el mundo de los humanos. El sendero hacia Dios, independientemente de que uno siga el sendero de la religión o del sendero espiritual, tienen el mismo programa subyacente. Tú eres un humano con un alma. Esta alma debe ser redimida o activada, después de lo cual serás salvado. En este proceso de ser salvado, tú renuncias a la autorresponsabilidad de la condición del mundo. Eres recompensado con una vida eterna en el reino de Dios, independientemente del nombre que le des a tu Dios, donde puedes vivir en dicha y o servir como un maestro de luz. El teorema Salvador Maestro es una parte integral del CDEA y estimula a los seres humanos para que estén sedientos de un maestro que les enseñe cómo ascender, cómo ser salvados, cómo lograr el nirvana, cómo vivir una vida moral y cómo asegurar una felicidad eterna. Hay maestros de gran sabiduría y luz que permanecen dentro del dominio del sistema sin estar en conocimiento de su participación. La sutileza es tan poderosa que incluso cuando tú sientes que has logrado la autoconcienciación, sigues atrapado en el sistema. Es así de extenso, especialmente cuando es comparado con el mundo material. Los salvadores pueden tomar la forma de muchas cosas, incluyendo la segunda venida de Cristo, un Dios colérico, la tierra, los espíritus de la naturaleza, las huestes angelicales, profecías y que las fuerzas extraterrestres intercederán en beneficio de la humanidad. En esencia, el CDEA es un aspecto del sistema de conciencia de la mente que perpetúa la separación. Del mismo modo que los diferentes lenguajes separan, las religiones y los senderos espirituales diferentes separan a la familia humana y hacen posible una carrera que es más fácilmente controlada y pacificada a través del CDEA. Y aquí hay que hacer una aclaración sobre el ser que encarnó como Jesús. Dicho ser no vino a salvar al mundo, ni es el Mesías, como afirman algunas religiones. Hay que hacer una clara distinción entre la programación instalada en nuestro sistema mental y la realidad. Ha habido y hay muchísimos seres que han encarnado para advertir que nos encontramos en una realidad virtual llena de ilusiones de la cual hay que despertar. Hay ciertos programas instalados en la región del plexo solar. Existe una red intrincada que se desarrolla exponencialmente hacia arriba dentro del corazón, cuello y regiones de la cabeza. Esta es una estructura etérica que recoge, absorbe y distribuye miedo, ansiedad, estrés y desasosiego. Aunque el miedo al futuro domina este módulo, desde una perspectiva de programación, Anu fue cuidadoso al conectarlo al miedo primitivo de la muerte y de la no existencia. Dicha red crea mucha de la disfunción en la familia humana en cuanto a sus deficiencias conductuales. Este también activa a los humanos hacia el servicio en la religión y los senderos espirituales. El sistema de polaridad es un subnodo de esta red diseñada para crear polaridades en el sistema de conciencia de la mente y de este modo crear fricción entre las polaridades y desde esta fricción manifestar discordia y desarmonía. Si existes en el sistema y tú ya estás ahí, entonces existes en la polaridad. Es verdaderamente así de simple. La polaridad es lo que activa y alimenta al sistema mental. Esta es la comida del sistema mental humano, porque en polaridad el instrumento humano está perdido en separación, la cual es precisamente la idea, como se quiso por sus diseñadores. Por otro lado, tenemos un sistema de manipulación genética. Este sistema fue resultado de varias razas interdimensionales trabajando para crear un instrumento adecuado para acceder al mundo físico. Fue Anu quien específicamente no solo quería acceder al mundo físico con el fin de explotar sus recursos, sino
también suprimir a los seres infinitos que impulsarían a los instrumentos humanos, de tal modo que él tuviera el equivalente de esclavos serviciales. Sí, los seres infinitos pueden ser suprimidos dentro de los seres finitos cuando ellos son sujetos al sistema mental. El sistema de conciencia de la mente funciona como un medio para modificar el instrumento humano al pasar el tiempo, conforme éste evolucionara, para asegurar que éste nunca obtuviera la autoconcienciación o el estado de concienciación de su verdadero ser. El estado de Satori, Nirvana, conciencia cósmica, iluminación y ruptura fueron todos nombres diferentes para estados realizados dentro del CDEA, el cual estaba aún dentro del dominio del sistema mental. Otro de los programas es el sistema posmuerte, por sus siglas SPM. Este es un sistema donde el individuo, después de la muerte de su cuerpo físico, es recibido por los guías en el otro lado y revisan su experiencia de vida, confrontando aquellas áreas de deficiencia y regresan para corregir los errores de su vida previa. En otras palabras, karma y reencarnación. El SPM es el medio a través del cual el ser permanece bajo el dominio de la ilusión, incluso mediante una realidad realzada cuando es comparada con la existencia física en el plano de la Tierra. Esto permite el reciclaje de las conciencias dentro de las dimensiones físicas una y otra vez. Este proceso fue inicialmente concebido como el medio principal a través del cual el mundo estaría preparado para que Anu naciera dentro del plano de la Tierra y reinara sobre ella como un líder mundial indiscutible. En pocas palabras, hacer el cielo en la Tierra. Estos componentes constituyen el complejo de la prisión al que todo ser humano está sujeto cuando nacen, viven y mueren, sin importar cuántos ciclos de nacimiento y muerte ellos puedan experimentar. Con la supresión de la conciencia, todos estamos viviendo en un mundo similar a una matrix de ilusión y engaño. Aunque los seres humanos ya no están sirviendo a los Anunnakis, la genética que transportan del sistema mental humano y de los otros componentes de la metodología de supresión están, no obstante, en operación, y las riendas de estos sistemas de supresión han sido entregadas a y avariciosamente tomados por la élite. ¿Has considerado jamás la definición de tu ser? ¿Qué es lo que te define? Si te miras en el espejo y te quitas las máscaras, las pretensiones, los engaños, los miedos, los pensamientos y los sentimientos, ¿qué es lo que resta? La mayoría respondería que el alma o espíritu. Y si te digo que el alma, como la define la mayoría, no existe verdaderamente separada de la mente, ¿qué dirías? Las densidades están cambiando, pero estas son artefactos del sistema mental humano, SMH. Sistema mental humano, SMH. Incluso también lo que las creencias de que las dimensiones casi infinitas de los planos mentales y astrales son reales en comparación al plano físico, te sugeriría que lo que está dentro del campo de acción del instrumento humano, que incluye las densidades o dimensiones de lo físico, emocional, mental, están todas atrapadas en el sistema de conciencia de la mente y en la metodología de supresión. Eso no pertenece a la conciencia y por lo tanto es no permanente. Existe en polaridad, separación y engaño. En otras palabras, es una creación diseñada para ocultar lo que tú eres verdaderamente. Esto es lo que va a llegar, el despertar de la gente de una realidad virtual dentro de una realidad virtual. Es el comienzo. Los linajes humanos se entremezclaron con sus diseñadores y el sendero evolutivo hacia la diversidad fue acelerado. Parte de esta diversidad fue contenida dentro de las sociedades elitistas que ayudaron a formular la separación de la familia humana en la rejilla del poder monetario. Las conciencias tienen movimientos limitados en el tablero de ajedrez, porque la humanidad está sellada dentro de una prisión donde los guardias y encargados controlan el sistema del dinero y tienen y distribuyen el poder entre ellos mismos. Los líderes espirituales y religiosos están igualmente atrapados en la prisión, ocupando secciones más honradas, pero aún continúan dentro de la misma prisión. Los seres interdimensionales
como los maestros ascendidos y los ángeles también están prisioneros, aunque sus libertades parecen casi infinitas cuando son comparadas con los reclusos humanos. El problema real en esta historia es que los humanos dentro de la prisión no perciben la prisión como tal, ni a los guardias como tales. Ellos no son conscientes de su encarcelamiento. En consecuencia, no están tratando de escapar de la prisión, al contrario. Si están buscando escapar de alguna cosa, es del aburrimiento, la ansiedad, la pobreza, el dolor, las malas relaciones, enfermedad, depresión y desesperanza. La prisión está construida de muchos muros, y cuando un muro cae, hay un torrente inicial de libertad relativa, pero sigue existiendo otro muro y otro muro después de ese. La prisión es un laberinto, y hasta que el individuo no se apoye más en pinturas, en palabras, en imágenes, en sonidos, sentimientos y pensamientos para interpretar su mundo, permanecerá dentro de un muro de la prisión. Muchos se resistirán a por qué han llegado a identificarse tan fuertemente con su sistema de conciencia de la mente, que cualquier cosa que atente contra su identidad amenaza lo que ellos perciben como su agarre a la existencia. Se han vuelto adictos a las ilusiones. El universo en el que estamos, en todo su esplendor físico y estatura, es parte de la prisión. Por lo tanto, cualquier fenómeno que nuestros sentidos perciban, sea este un cambio de polo o un terremoto de 9 grados, sigue estando dentro del sistema mental humano. El fenómeno solamente es un engaño. Todos quieren una visión, se esfuerzan por ver el otro lado, sin darse cuenta que esos rasgos, imágenes y sonidos forman parte del sistema. Simplemente se trata de una presentación más sutil de los muros de la prisión en los límites exteriores del laberinto. Todos aquellos que tienen las riendas del sistema colectivo tienen un gran temor de algo que está mal. Ellos emprenderán planes nefastos para mantener a la población distraída, inquieta, nerviosa, incierta, ignorante, sobrecargada con tecnología, atenta al miedo y despojada de poder. Para entender el concepto de la ascensión es necesario entender sus orígenes. El concepto de ascensión surge de la división y la desconexión. La religión concibió que la fuente o Dios estuviera fuera del ser, viviendo en alguna dimensión remota del espacio plenamente separado de la condición humana. La religión concibió que los seres humanos realmente no eran dignos de Dios. En su estado autoiluminado, le dieron a los humanos el concepto de fe. Al tener fe, Dios descendería y los salvaría de la condición humana, desde luego, siempre y cuando tenga fe y que aplique sus mandamientos. La ascensión se desarrolló no tanto desde la religión, sino más bien desde las fuentes místicas espirituales, y postularon que los humanos no necesitaban ser pasivos en la aplicación de la fe, sino más bien que ellos podían ascender hasta la fuente. En otras palabras, en lugar de esperar que Dios venga a ti, tú podías ir hasta Dios. Y que los humanos, bajo el tutelaje de los maestros, pudieran saber cómo aprender y ascender y alcanzar la divinidad, y volverse a sí mismos un maestro sirviendo a Dios y a su universo como un emisario de la luz. Religión y espiritualidad realmente tienen la misma idea. La única diferencia fue que la religión usa fe pasiva, mientras que la espiritualidad usa prácticas activas. El primer punto de la ascensión es estar sedientos de una fuente fuera del ser. De ahí la división y desconexión. Cualquier punto que comience en la separación es atraído hacia el campo de gravitación del sistema mental humano y se pierde en engaños en su seno. Por lo tanto, la ascensión no es un aspecto de la conciencia. Tú estás aquí y siempre has estado y siempre estarás. No hay ningún lugar a donde ir fuera de ti mismo para encontrarte a ti mismo o a Dios o a la luz o a la iluminación o a la ascensión. Considera esto. Tú estás autocontenido si el verdadero ser, tu conciencia, está hecho dentro de ti todo el tiempo. Entonces, exactamente, ¿a dónde necesitas ascender? Se trata de concienciación, no de ascensión. Y la concienciación tiene como su primer punto la unicidad incondicional, igualdad y veracidad del ser en todas sus expresiones de la vida. Mientras que el primer punto de la ascensión es: yo no soy igual que mi fuente,
Mi fuente está fuera de mí, por lo tanto necesito ascender hacia ella con el fin de volverme un ser más grande, más digno de amor y luz. La ascensión pertenece al orden universal maestro-estudiante, residiendo dentro del sistema mental. Esta define los aspectos sutiles del autoengaño que están atrapados en los sistemas de creencias espirituales de la Tierra y de los planos interdimensionales. Si crees que estás en el proceso de ascensión, tú mismo hazte las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde estoy ascendiendo? ¿Cómo sé yo que ese punto final no pertenece al sistema de conciencia de la mente? ¿Mis imágenes de la ascensión están basadas en mi propia experiencia o han sido descargadas de la información y sistema de conocimiento de la humanidad? Dicho de otra manera, desde el dominio del inconsciente. Toda la energía, esfuerzos, intención y aprendizaje que son colocados en el proceso de ascensión son una desviación de tu propia concienciación. Es como si tú hubieras perseguido una sombra en lugar de perseguir la sustancia. El sendero de ascensión está escondido en las comodidades de los gurús y los maestros, tanto físicos como interdimensionales, que supuestamente apoyan tu viaje hacia la luz y amor de Dios. Esto sorprenderá a muchos. Los humanos son los únicos seres tridimensionales manifestados en el universo. Aquellos seres que son no humanos pueden operar dentro del mundo manifestado tridimensional, pero generalmente sus cuerpos no son apropiados para nuestra densidad y ellos perecerán si no regresan a su dimensión nativa. La agenda de aquellos que son los guardias de la prisión está concentrada en una cosa: ocultar la visión de los muros de la prisión, redirigiendo la atención del sistema mental humano hacia fuentes de entretenimiento para estimular sus sentidos. Aquellos que son susceptibles a este desvío transitan sus vidas completamente ignorantes de que ellos están tropezando con muros de la prisión en cada momento de su vida. Los seres dentro de la prisión son tanto humanos como interdimensionales. La prisión es tanto de lo físico como de los mundos interdimensionales. Abarca ambos. Es como si los humanos estuvieran dentro de una prisión y después de ello salieran y se fueran directamente a un estado iluminado disfrutando los frutos del cielo. No. La conciencia que tú expresas en este mundo te acompañará hasta la dimensión siguiente. El gobierno invisible son quienes controlan el sistema bancario y los que giran los diales están hábilmente ocultos. A través del tiempo, el sistema bancario es la fuerza mediante la cual todas las otras organizaciones y objetivos son controlados, atenuados y destruidos, o se les permite prosperar. Es el poder alfa del sistema colectivo y en consecuencia era importante, si no necesario, que los integrantes de dicho gobierno permanecieran ocultos. Dicho gobierno invisible originalmente fue destinado para preparar el dominio humano para el regreso de Anu, el rey Anunnaki, quien creó y diseñó originalmente a la especie humana. Parte del mito que rodea el regreso de Cristo estaba asociado con esta expectativa, como fue susurrada dentro de la doctrina religiosa por aquellos que sabían del verdadero alcance de la segunda venida. La canalización es un subcomponente del complejo Dios-Espíritu-Alma, ya conocida como CDEA, y por lo tanto del sistema mental humano. El origen de la canalización viene del intento de Anu de mecanizar su persona dentro del dominio humano, porque él se dio cuenta que el acceso entre las dimensiones y el entorno manifestado de la humanidad se cerraría. El CDEA era un sistema de mecanización que incorporaba su presencia dentro del mundo del hombre. La canalización era originalmente el equivalente a la posesión demoníaca, donde las entidades interdimensionales temporalmente se inyectarían ellas mismas dentro del instrumento humano y leerían un guión preparado por ellos, usualmente un operativo del CDEA, quienes tenían la intención de proporcionar esperanza, amor, verdades, sabiduría y adoctrinamiento cosmológico de la humanidad mediante lo espiritual y en un menor grado a los sistemas religiosos de la familia humana. En tiempos más recientes la canalización se volvió más automatizada, utilizando guiones preparados, tonalidades de voz, gestos y acentos que son implantados en el sistema de conciencia de la mente del individuo que canaliza y bastante literalmente
retransmite para que una publicación y difusión posteriores entre aquellos que tienen la resonancia al CDEA y buscan iluminación en su seno. Si tú examinas cuidadosamente las canalizaciones, observarás que éstas no mencionan a las verdaderas conciencias, el silencio que eres tú. Ellos discuten los cielos, Dios, los seres angelicales, las inteligencias extraterrestres, el servicio de orientación del ser ascendido y el proceso de ascensión del alma, la moralidad, la vida práctica y el alineamiento a Dios, la vida después de la muerte y el complejo orden del maestro estudiante. Todo eso está diseñado para inculcar separación y satisfacer al buscador de verdad que la verdad existe en el plano material y, en consecuencia, no tiene que dejar la prisión para encontrarla. Ellos simplemente necesitan leerla o escucharla con su mente. Los mayas, en particular, fueron muy avanzados porque ellos tenían sacerdotes específicos que fueron vástagos de la entremezcla genética de humanos y Anunnaki. Y esto les permitió entender las matemáticas de orden superior del sistema mental humano. El SMH es una ecuación compuesta matemática en su nivel base. Anu creó nuevos mundos que eran parte del sistema mental humano, residiendo como programas dentro del SMH, el complejo Dios, Espíritu, Alma, que incluye supuestos o teoremas de reencarnación, vida después de la muerte y planos astrales mentales y del alma. Anu no quería que su creación, o sea, los seres humanos, pudieran acceder a las dimensiones. Sabrían que ellos eran existencias programadas, sombras con velos de su verdadero ser. ¿Cómo puede uno dejar el cuerpo después de la muerte y circular en un reino del cielo que es hermoso e inspirador, mientras que sus compañeros humanos se quedan para sufrir en la tierra y en la prisión no sospechosa de su SMH? Algunos dirán que es por el karma y que estos pobres seres encarnaron para servir en esta capacidad. Incluso si eso fuera verdad, cuando hablo de los que están perdidos en la prisión sin saberlo, no me estoy refiriendo solamente a los oprimidos, a aquellos hambrientos en campos de refugiados, a aquellos con insuperables dilemas de salud o a aquellos en relaciones insultantes, por nombrar alguna. No, me estoy refiriendo virtualmente a toda la humanidad encarcelada en la tierra y a aquellos que se han movido a los planos mentales y astrales y aún permanecen en la prisión. Si tú no te has hecho consciente de ti mismo, tú estás en algún lugar dentro de la prisión. Y aunque es obvio, debe ser dicho, esto incluye a los guardias y vigilantes de la prisión. El vacío es la presencia cuántica o estado en el que existe el verdadero ser. El propósito de Anu, en lo referente a la humanidad, fue crear una raza físicamente manifestada de seres que él pudiera controlar. Fue su impulso de creación lo que le condujo a empeñarse y en ser adorado por su creación. Pero él supo que esto solamente podía transpirar si era capaz de esclavizar la verdadera naturaleza de la humanidad dentro de un instrumento humano que estuviera acomodado en el interior del sistema mental humano y sus varios subsistemas. La motivación de ser Dios creador fue un aspecto de la mente sumamente inteligente de Anu, que fue un resultado de codificación genética, puesto que él fue capaz de concebir esto como la necesidad de salvar su raza y civilización. Fue a partir del caldero de esta necesidad que él comenzó a vislumbrar la creación de las razas de peones sobre la Tierra. Fue tan solo después de 10 millares de años de los experimentos originales en genética humana, cuando la raza humana estaba bien activa en la expresión humana, que la expresión humana comenzó a volverse una de las obsesiones claves de otras razas interdimensionales. Esta obsesión creó diversas mitologías de extraterrestres que vivían en otros planetas justamente como los humanos y usaron su nave espacial para visitar la Tierra, algunos benevolentes y otros no muy amables. Sin embargo, como he mencionado antes, la raza humana es verdaderamente la única forma de vida de su tipo en todo el universo, en términos de densidad y manifestada en lo físico, y eso se debe a la experimentación de Anu en el diseño de instrumentos humanos que pudieran ser esclavizados por el sistema mental humano. La mitología del oro, siendo el propósito por el que Anu manifestó todo este sistema de creación, es únicamente el motivo superficial. Había una agenda mucho más amplia a la que Anu aspiraba. Era ser
Dios para todos los seres, interdimensionales y dimensionales, o sea, los humanos, y apoderarse del poder para controlar el destino de un planeta, raza, grupo o individuo que es otorgado a aquel que creó el sistema. ¿Por qué Anu hizo esto? Para convertirse en Dios creador, para ser igual que el arquitecto de la Matrix. Aquellos que están canalizando no son conscientes de la fuente específica de la que su información surge. Canalizar es un inserto del sistema mental humano y su fuente original puede ser desconocida u oculta o falsamente atribuida. Permanece dispuesto a deshacerte de tus creencias. Considéralas como desechables, porque ellas no son apéndices de la conciencia, porque las creencias son de la mente y únicamente de la mente. Anu codificó dentro del ser humano un deseo para buscar iluminación y al mismo tiempo creó el complejo Dios, Espíritu, Alma para satisfacer parcialmente la búsqueda. Digo parcialmente porque para la mayoría de las personas la búsqueda comienza en un sendero, después se mueve a otro y a otro y a otro. Durante el curso de una vida, la persona, en promedio, busca a través de docenas de senderos religiosos, científicos, ocultos y espirituales. Y a pesar de eso, su búsqueda continúa. Eso se debe al programa que está codificado dentro de los seres humanos y es reafirmado por el sistema mental, estimulando la búsqueda de Dios, Espíritu, Alma, siempre fuera del individuo, incluso cuando la enseñanza representada declara que el reino de los cielos está en el interior. El alimento de nuestro sistema mental es el enfado, la avaricia, desilusión, irritabilidad, culpa, temor, resentimiento y otras emociones denominadas negativas, causadas en gran medida debido a nuestra carencia de entendimiento de que nosotros somos uno e iguales y que esa verdad es la base de la vida. Aquí que empezar el proceso de despojarse de las máscaras y engaños viviendo en el mundo, pero sin ser del mundo. Y esto significa que ellos no participen en los engaños del sistema mental. Recuerda que los dominios astrales y mentales están dentro del instrumento humano, así que no estamos interesados en viajar ahí porque estos pertenecen dentro del sistema mental humano y son en consecuencia ilusorios y desorientadores. En el no movimiento, no propósito y vacío tuyo, todo existe. Y con todo, no es eso precisamente lo que más temen los seres humanos. En el centro absoluto de quién eres tú, ¿dónde existe el vacío? ¿No le temes a eso? Quizás sería preciso decir que ese es el origen del miedo en sí mismo. ¿No dirías que es una ironía que el verdadero ser o esencia, eso que te define más claramente, le temes tú? ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué le temes al vacío y a la vacuidad que tú eres? Esa es precisamente la razón por la que los seres humanos son adictos a la propaganda espiritual. Temen el punto del no movimiento, en el que ellos existen porque han sido programados por su sistema mental y aceptan eso como verdad, que es el vacío, que es meramente muerte y no existencia. En consecuencia, ellos buscan la belleza, la armonía, las vistas espirituales de los mundos superiores, las descripciones de paz y amor, presencias angelicales y la experiencia de una unicidad y belleza, pero ellos no quieren que vayas a través del portal del vacío para que llegues hasta allá, porque el vacío es la muerte y la no existencia de la muerte. Y han llegado a creer que ellos son la mente. Conclusión. Existe una verdadera creación, pero esta creación en la que nos encontramos está controlada por las mentes artificiales, el gran arquitecto. Dichas mentes crean mediante la geometría sagrada y sonidos. Su expansión es fractal, mediante octavas, o sea, frecuencias. Los Anunnaki, gestores de este universo, se rebelaron al arquitecto y quisieron crear su propia granja, y lo hicieron. De ahí se derivó la famosa guerra en el cielo. ¿Cómo crearon su granja? Su mérito fue fisicalizar, densificar más aún la materia. En el Génesis viene especificado que sobre lo que ya existía, Dios creó esa tierra y esos cielos, lo cual significa que Anu, Dios, crea el plano físico de la tierra y los cielos sobre la creación ya hecha. Y hablamos de crear planos.
Hace poco se analizaban en algunos artículos el concepto de la Tierra plana. Mi respuesta fue: depende de la perspectiva. Todo este universo virtual es un holograma, pero esta Tierra física, que además es única en el universo, es un holograma dentro de otro holograma, es una proyección dentro de otra proyección. La construcción física de Anu es una plataforma plana manifestada en 3D y superpuesta sobre otra más sutil, que sería la verdadera Tierra. Quizás por ello algunos hablan y mencionan la existencia de otra Tierra más sutil, otro sol diferente. Los cielos que vemos son proyecciones holográficas. No existen en nuestra densidad actual. Existen en una dimensión más sutil. Al igual que las demás razas de otros planetas, existen en un nivel más sutil. Se proyecta una holografía 3D, superpuesta a la realidad 5D del planeta. Holografía donde ha sido insertada y fraccionada nuestra conciencia en múltiplos de 10, en épocas diferentes y personificando trajes o personas diferentes en el mismo instante. Si observaras el cristal, sería como un gran diamante y dentro miles de puntos luminosos donde cientos de ellos eres tú. Tu conciencia fraccionada experimentando vidas y personas en diferentes épocas. Sin embargo, los puntos no se mueven, todos inmóviles. El tiempo no existe. Los flujos y campos de energía inyectados al cristal manifiestan vidas programadas. Tus recuerdos de esos personajes son tus reencarnaciones en línea, ocurriendo en el mismo instante. Tu conciencia salta y recuerda. En los videos de la creación de la Matrix Anunnaki y en la partición de la percepción, especifico que literalmente compartimentan nuestra conciencia. Esto lo ampliaré en próximos videos. Nos encontramos dentro de una realidad virtual holográfica que forma parte a su vez de una mayor realidad virtual, ilusiones dentro de ilusiones. Es por ello que salir del mundo físico manifestado o la llamada matriz reptiliana te lleva a la matriz del arquitecto, y ni una ni la otra pertenecen a lo que llamamos la verdadera creación.